Estábamos hablando con Karim Alume, que nos está acompañando, que es diputado nacional, de algunas de las cosas últimas que han ido pasando, que tienen que ver indudablemente con todo lo que ya sabemos y que estamos analizando desde que empezamos el programa con Gustavo, y que nos obliga a hablar con uno de los protagonistas, es decir, Karim es diputado nacional, por lo tanto está en el epicentro de todas las cosas que están pasando últimamente, que son muchísimas. Gracias por estar. ¿Cómo analizas todo esto último, Karim? Hemos ido viniendo analizando, es decir, la reforma previsional, lo que pasó después, y ahora esto, ¿no? Yo creo que es parte también de un proceso de desgaste de una democracia muy joven que tiene la Argentina, de este proceso de encanto y desencanto, de crecimiento de la Argentina, de un proceso también de extremos que se vive principalmente en Latinoamérica, como una cultura política que vamos de un extremo a otro, tal vez perdiendo muchas oportunidades de crecimiento como sociedad. Tiene que ver con una crisis también, con el error que cometimos como sociedad en el 2001, donde pedimos que se vayan todos y en realidad deberíamos habernos metido todos a hacer política desde el rincón que a cada uno le fuera más fácil, le fuera más cómodo. Yo creo que de a poco vamos a ir creciendo y aprendiendo de nuestros errores. Muchos dicen que se ha recreado ese estado, digo, sobre todo después de la marcha del otro día, donde aparecen, por ejemplo, personajes como Casero, que es impresentable, un reivindicador de dictaduras, que cuestiona a los organismos de derechos humanos, a las abuelas, digo, un tipo realmente nefasto, que además lo conocemos porque tiene un campo acá, entonces sabemos quién es, alguna vez hemos hablado con él. Digo, aparecen como reivindicadores de la realidad, tipos que son absolutamente nefastos. Y yo estoy sintiendo como que ese clima del 2001 se empieza a recrear un poquito ahora, ¿sí? Mira, sociológicamente este es un análisis personal y puede estar totalmente errado. ¿Sí? Yo creo que el que se basa en todo es una creación mediática de aquel sector del periodismo que muchas veces hizo negocio en el 2001 con la llegada de la Rúa, en donde el gobierno anterior era un epicentro de crítica, y de la Rúa de El Salvador, cuando empezó de la Rúa a descarrilar con una política que iba en contra de la justicia social, iba en contra de la independencia económica, complicó cualquier factor social y económico que había hasta ese momento, los periodistas o el sector mediático empezó a instalar la idea de, no es que los otros eran malos y estos eran buenos, sino que son todos malos. Hoy pasa lo mismo, hay un sector del periodismo que apostó al gobierno de Mauricio Macri, comprometió su tarea periodística y la condicionó, y hoy en día no se siente representado por lo que ya es un gobierno que ni siquiera es gradualista, sino que ya tiene una directa, una visión en donde la Argentina es para 1000 familias que administran el país, y el resto de la sociedad quedará en pie lo que pueda quedar. Esto ya lo hemos visto en otra época de la historia y creo que es parte de eso. Y nos convencen a los chicos más jóvenes que recién están empezando a hacer su primera arma de política, que esto no hay que meterse, que la política es sucia, que en realidad tienen que meterse todos, desde cualquier rincón. Yo he visto, y me enorgullece muchísimo, pibes trabajando por sus barrios. Los pibes que trabajan por sus barrios son grandes semillas de grandes líderes, porque son pibes que se dan cuenta que pueden transformar la realidad de su barrio a través del esfuerzo colectivo. Esos son los pibes que tenemos que sembrar y que seguir apoyando. Y no escuchar tanto a aquellos que de Buenos Aires nos dicen que la política es mala, que la política destruye. San Luis es un ejemplo de que la política es construye. Una herramienta de construcción colectiva. Claro. Entonces, a mí nadie me va a quitar esa visión de la política. Yo veo que hay 70.000 casas en San Luis, y esa no las construyó la Argentina como proceso social. La construyó San Luis con el esfuerzo de su gente y con la lucidez y la visión de sus dirigentes. Entonces, está bien lo que estás planteando. Esa es la idea. Eso es lo que tenemos que... Claro, que tiene cosas feas la política, pero ni hablar. Pero está bien, pero San Luis es un ejemplo de que la política sirve para construir en positivo, si se quiere. Karim, el bloque peronista que vos integrás, ¿dónde está parado frente a todas estas ecuaciones políticas de un lado y del otro? Mira, nosotros estamos parados en una posición donde principalmente nuestra visión es defender a San Luis. Y después los procesos políticos, nosotros queremos que el Congreso sea un lugar donde la transparencia reine. Eso nos posibilita muchas veces compartir con algunos bloques en donde en otras oportunidades hemos estado enfrentados.
y mirar con asombro a veces cuando esos mismos bloques que hemos compartido una visión tratan un tema similar de otra manera. Nos pasó, yo no estaba en la Cámara, pero sí al bloque nuestro, cuando nosotros acompañamos la celeridad que se planteaba con el tema del desafuero de debido y acompañamos votando en positivo ese desafuero en su momento. Ayer Cristina cuestionó eso, Y ahora vemos con asombro, yo integro la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde Cambiemos retarda y no quiere tratar en la comisión de Aida Ayala. Claro. Entonces, ese tipo de hipocresía en la política a nosotros nos colocan como un bloque que trata de ver cada circunstancia en su momento y trata de actuar con la transparencia o con la coherencia que requiere una banca en el Congreso de la Nación. Somos 4 diputados, pero te garantizo que... Lo de Aida Ayala realmente es incomprensible, porque se ha hecho todo lo que se ha hecho. Se ha puesto en la consideración un montón de cuestiones que hacen o que tienen que ver con esto. Vos lo que no podés hacer es retardar el desafío. Yo tenía yo digo, habiendo sido en muy poco plazo lo de debido, creía que Cambiemos iba a tener la actitud institucional de decir, bueno, muchachos, este es un gobierno que vino supuestamente a cambiar las cosas. En realidad esto no hay... La verdad que bastante poco. Y en el caso de debido hay que decirlo, con la primera instancia lo desaforaron y lo metieron preso. En el caso de Aida Ayala, casación penal también tiene ya sentencia para que la desafueren y la detengan. Digo, todo esto que tiene que ver con un montón de cuestiones judiciales que indudablemente están absolutamente direccionadas, aparecen también en el medio de una tormenta económica que hace que las cuestiones esenciales para el desarrollo de un país aparezcan absolutamente colapsadas en algunos casos, distorsionadas en otros. Digo, no hay ningún indicador que aparezca en positivo para la Argentina, ¿sí? El dólar está disparado con todo lo que significa eso. La Argentina en general está viviendo un proceso inflacionario que hace que el consumo no solamente decaiga, sino que no se pueda acceder a cuestiones de primera necesidad. Hay un proceso recesivo enorme. Digo, hablemos un poquito de eso. La verdad que es preocupante, y el cerco mediático nosotros ya lo hemos visto en otras épocas en Argentina. Sí. Más hoy con lo que son las redes sociales. Tiene una protección que tiene su fecha de vencimiento, y creo que este gobierno, si no se da cuenta, porque sigue apostando a la fábula mediática, Yo veía un ejemplo. Yo soy recibido en la Universidad Nacional del Litoral, orgullosamente hijos de padres que fueron la primera generación de profesionales de sus familias gracias a la universidad pública, y una de las cosas que yo veía que se quiso tapar fue la gran movida en defensa de la educación pública y de la universidad pública que se hizo, que solamente apareció en las redes sociales. Estamos hablando que en Córdoba había casi 100.000 personas, que en todos los rincones del país se dio una movida, y creo que esas son las cosas que nosotros ganamos cuando tenemos una concentración unitaria de pensamiento en Buenos Aires. Nosotros tenemos... La televisión de Buenos Aires nos marca la manera de pensar y sentir la realidad de los argentinos, y a veces nos vemos tan y los diarios también, tanto en la virtualidad como en el papel. Yo creo que también todavía tiene fecha marca, de vencimiento. Creo que el periodismo ha encontrado una beta interesantísima de independencia que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con otra manera de transmitir, que le permite a la gente, por ejemplo, yo conocer que en Córdoba había tantas personas, que en la Universidad Nacional de Tucumán había tantas personas afuera, que en la Universidad de Comahue. Entonces, ese tipo de cosas... De cualquier manera sigue habiendo medios que son formadores de opinión, No, sin lugar a duda. No tengas ninguna duda. Hoy lo podemos ver en todos los medios. Por eso digo. Cómo se trabaja. Yo sigo viendo con muchísima preocupación que mientras que nosotros estamos encandilados con la televisión, la economía es muy preocupante. Es muy preocupante, principalmente para un sector al cual yo le tengo un aprecio enorme, y que creo que es la base del sustento y de la justicia social en Argentina, que son las pymes. Sí. Hoy en día se ha retraído el consumo, se han agravado las cargas que tiene una pyme para poder producir, y eso me preocupa mucho, porque yo veo que día a día perdemos un puesto de trabajo acá. 26.000 pymes han cerrado. Eso es muy difícil después de regenerar. Cuando vos tenés un proceso tan destructivo, es muy difícil de regenerar. El otro día lo decíamos, nosotros acompañamos del Frente Renovador que había presentado el diputado de Mendiguren
un proyecto de declarar de emergencia pymes, en donde lo único que se hacía es tratar de que la AFIP, en los casos de estos sectores que han sido tan castigados por la realidad económica, tuviera una flexibilidad para poder dar una luz de esperanza que cuando se recupere la economía estas pymes puedan seguir produciendo. No tuvimos quórum, Sí, claro. Cambiemos no nos dio quórum, pero nosotros creemos que era una interesante propuesta como para sumar una herramienta para tratar de hacer por lo menos que el Poder Ejecutivo Nacional se diera cuenta que la situación de las pymes en Argentina es grave y que nosotros cada vez que perdemos una pyme, cuando se dé la reactivación económica, esa pyme no está más y es muy difícil generar de nuevo. Estas son las preocupaciones que hoy en día están en el Congreso, pero que no se discuten mucho. Está mucho más puesta la atención en algo que sí es importante, que la justicia investigue, que tenga claridad, que la gente pueda volver a confiar en la justicia y en la política principalmente, pero también los otros factores que hacen nuestra sociedad hay que ponerlos sobre la mesa, discutirlo y mirar un gobierno ¿Cómo se mira en el Congreso la realidad de San Luis? Digo, ayer se cumplió un año del plan solidario, un plan que ha servido, entre otras cosas, como para que la economía no se enfriara y siguiera habiendo un consumo que permitiera, entre otras cosas, que muchas pymes no cerraran, es decir, muchos comercios. ¿Sí? Digo, y bueno, y se larga un plan Sueños Puntanos por 5.000 millones de pesos que genera obras para toda la provincia. ¿Cómo se ve eso? Mirá, dos cosas. Una, enorme orgullo poder estar en una provincia en donde el pensar en la realidad del otro es algo cotidiano y es algo que nosotros lo tenemos incorporado en nuestra constitución provincial. El derecho a la inclusión social, los puntanos, claro, votamos para que sea una obligación del Estado. Esto es importante porque cuando vos usas recursos públicos para tratar de darle una oportunidad de que una persona subsista en una crisis económica, como es el caso del Plan Solidario, sí, que hayamos votado a los puntanos y por inmensa mayoría a favor de esto para incorporar en la Constitución, nos destaca y nos pone en el podio como sociedad. Después vamos a decir, ¿cómo nos ven a San Luis? La verdad, mira, ayer me invitaron a dar una charla en una fundación en el Congreso sobre el modelo San Luis. ¿Y por qué me invitan? Me dicen, mira, vinieron los de La Pampa, hablaron tan bien de San Luis, los de La Pampa dar una charla y hablaron tan bien de San Luis que necesitamos un... Y la Pampa, que dentro de todo también tiene algunos indicadores que son positivos, ¿sí? Es el contagio de San Luis, que ellos han visto muchísimas veces cómo trabajamos, por eso han hecho un acuerdo, por eso también se prende Córdoba. Claro. Una de las cosas lindas que yo veo, cada cosa que hace San Luis bien, que nos ha costado aprender, nos hemos equivocado muchas veces, yo he visto que Córdoba, La Pampa, algunas zonas de Mendoza lo empiezan a copiar. Sí. Por eso es lo importante cuando te quieren esconder el modelo San Luis para decir que en Argentina no puede funcionar nada, es importante destacar el modelo San Luis, porque el modelo San Luis no es una obra de magia, no apareció de un día para el otro, fue una cuestión de una sociedad que tomó la decisión de acompañar la visión de dos líderes políticos de transformar el Estado, que el Estado fuera algo presente en la vida de los ciudadanos. Eso creo que es importante y yo lo decía siempre, yo soy un convencido de que la Argentina no sale con un presidente que venga y en 4 años nos solucione la vida. La Argentina va a salir adelante con 24 gobernadores que administren bien y que sean responsables. Claro. Imaginémonos si las 24 provincias tuvieran un fondo anticrisis, que ahora pudieran volcarlo a mantener su actividad en sus provincias, si tuvieran la posibilidad las 24 provincias de generar un plan solidario por el tiempo que dure la crisis, si tuvieran la posibilidad las provincias de pensar en las escuelas generativas, de pensar en inclusión digital, de tener autopistas de información. Entonces, que no nos digan que la Argentina no tiene salida. La Argentina tiene salida con un federalismo más responsable, con mejores gobernadores, con gobernadores que imiten las cosas buenas. San Luis no es que las ideas brotan del suelo. Siempre lo dice Adolfo y Larroto, siempre lo han dicho. Nos fijamos en Canadá, vimos que funcionaba este modelo de educación. Claro. Hoy estamos todos impresionados, por ejemplo, por lo que está pasando, y lo pensábamos hablar en el final del programa, con la ULP y lo que se ha generado a partir de poner la posibilidad de que se estudien carreras universitarias, terciarias, de grado, online. Digo, extraordinario. Extraordinario, pero si no existiera todo el desarrollo tecnológico, sería imposible. Imposible. Claro, pero, todo lo previo, claro. Sí, vos se ha plantado de abajo para arriba. Claro. Te juntás a comer con un grupo de 20 personas, te garantizo que 15 se han inscrito en una carrera. Gente que ya es profesional, quiso hacer alguna cosita más. Sí. El que no tuvo la oportunidad de estudiar, dice, voy a emprender ahora. Me parece extraordinario y es el primer paso de algo que yo creo que va a ser muy bueno
y se da en un contexto en donde las universidades públicas comienzan a ser afectadas por una visión política de un gobierno nacional, y vos ves una universidad pública provincial que se mantiene con los fondos de los puntanos, que te permite y amplía su capacidad educativa. Esto es maravilloso y vuelve a honrar a San Luis, a su gente, a su pueblo que apostó y que sigue apostando por la educación pública, por financiar programas. La educación lo que hace es igual oportunidades. Yo cuando crearon la Universidad de la Punta, y cada vez que veo que la Universidad de la Punta acerca al interior de San Luis una carrera, una posibilidad, digo, esto es justicia social. Claro. Igualar oportunidades para que el pibe de San Francisco pueda estudiar, igual que el de San Luis. Ayer teníamos un informe que no lo tenemos acá. Gente que se ha inscrito de donde, Gustavo, de los lugares de más pueblitos que no nadie los tiene. ¿Me entendés? Que ni a lo mejor ni los conocemos y bueno, y se han inscrito en carreras universitarias. La última, Gustavo. Karim, vos sos parte de un acuerdo programático y de un acuerdo político con el Partido Justicialista. ¿Cómo ves el 2019 en la provincia de San Luis? ¿Cómo crees que se va a acomodar? Yo creo que los procesos políticos hay que darle su tiempo de maduración. ¿Qué significa esto? Todas las fuerzas políticas discuten internamente. Nosotros dentro de este frente que tiene no solamente el Partido Justicialista como su columna vertebral, sino que tiene muchísimos partidos aliados desde hace muchos años, estamos discutiendo las estrategias hacia este 2019. Principalmente porque nosotros creemos que las propuestas que se van a poner a mesa, una es seguir el modelo de Mauricio Macri y otra es seguir el modelo que destaca San Luis a lo largo de estos últimos años y que el reflejo con el modelo neoliberal de Mauricio Macri, la verdad que es muy claro. No hago futurología, pero también me atrevo a decir capaz que la oposición no va toda unida con Mauricio Macri. Veo que hay dirigentes que están empezando, es una buena suposición, digo, que están empezando a sonreírle a otros sectores y que, según lo que hemos visto a través de estos años, no tienen ningún problema en virar a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. Entonces, nosotros tenemos que adentro fortalecernos, tenemos un proyecto provincial que tiene muchísimas realizaciones hechas, pero tiene muchísimos sueños por realizar. Tenemos que aunar filas, la unidad hacia la fuerza y seguramente el 2019 nos tendrá triunfando y defendiendo este proyecto provincial y programándolo para muchos años más y muchas realizaciones para la gente de San Luis. Bien, gracias Karim, muchas gracias. Clarísimo en todo. El sábado hay un acto en Ferro, ¿no es cierto? Hay un acto en Ferro, un encuentro nacional de la militancia, donde seguramente va a haber algunas novedades. Va a haber algunas novedades y uno de los que indudablemente se presume puede ser el orador de cierre va a ser Alberto Rodríguez. ¿Sí? Gracias, Karim. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, vamos a hablar del plan solidario, lo veo a Lucho Martínez, con él vamos a hablar en instantes. Está invitado Charlie Pereira y está invitado Raúl Laborda, pero Raúl Laborda últimamente zigzaguea, ¿sí? Se agrandó porque iba a venir Margarita Stolbizer y ahora se retrajo porque Margarita Stolbizer no viene, ¿sí? Así que bueno, nos metemos con Lucho Martínez y ya volvemos. Muy bien, ya.